Ya chicos, continuamos. Entonces, la segunda parte de la clase es determinantes sociales de la salud, DSS. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Miren chicos, esta es pregunta básica, ¿ya? Esta es una pregunta obligada en cada examen. No hay examen de residentado que no viene determinantes de la salud. Así que esta pregunta sí es una fija de salud pública. Entonces, para hablar de determinantes de la salud, tenemos que hablar de los modelos conceptuales de salud pública. O sea, a lo largo de la historia, los humanos, las sociedades, hemos visto el proceso salud-enfermedad de cierta forma, bajo ciertos patrones, ¿correcto? Entonces, chicos, según cómo veíamos la respuesta o el modelo salud-enfermedad, el sistema social armaba un concepto de salud pública. ¿Está bien? Entonces, para conocer el modelo actual, que es el modelo de los determinantes de salud, este es el actual, los determinantes de la salud, tenemos que conocer la historia de los anteriores modelos, al toque nada más. Entonces, mire, cerca al siglo XIX, mediados a fines del siglo XIX, el modelo imperante de salud-enfermedad era el complejo biologista o concepto biologista medio ambiente huésped. ¿Ya? O sea, ¿qué decía? Que el medio ambiente directamente afectaba en la salud del huésped, lo cual no es falso, pero es parcialmente cierto, porque hay otros factores. Entonces, prueba de ello era que la medicina de más alto nivel entendía a la enfermedad como un problema del medio ambiente. Entonces acá les pongo una imagen, ¿no? Como una especie de fantasma avanzando por sobre las ciudades y el famoso humo, niebla, porque se asoció pues en varias ciudades del mundo pandemias asociadas a contaminación ambiental. Entonces, el mejor ejemplo que puedo traerles es esta obra, miren, de Hipólito Unanue, correcto, padre de la medicina acá en Perú. Hipólito Unanue habla su máximo libro, Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre. O sea, en cristiano, cómo el clima afecta la salud del hombre. Ese era el tratado médico de Hipólito Unanue. Porque el paradigma, ¿cuál era? El clima afecta la salud. ¿Correcto? Entonces, pasamos esta etapa y se hizo fuerte, ¿qué modelo? El modelo de la triada ecológica, algunos le llaman triada epidemiológica o le llaman triada o modelo ecológico. Es aquel modelo que prendió con fuerza a mediados del siglo XX, 1940 a 1950. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? En esa época estamos en plena guerra mundial, ubíquense. Lo que más diezmó a los soldados en la Primera Guerra Mundial fueron las enfermedades, más que la propia guerra. Y para la Segunda Guerra Mundial ya contaban ¿con qué? Con antibióticos. Entonces la gran evolución científica de los antibióticos, recuerden, la penicilina se reservaba para los soldados solamente. Se guardaba la producción de penicilina para el ejército, porque se veía que disminuía la mortalidad infecciosa. Entonces, para mediados del siglo XX, 1950, teníamos un auge en todo el planeta del modelo ecológico agente, bacterias sobre todo, medio, huésped. Y el modelo de salud pública se orientó en esta triada. Todos nosotros nos enfermamos por una interacción ambiental, pero siempre hay un agente causal. Y la creación de este concepto, créanme, es clave, dio origen a la segunda industria más potente. ¿Cuál es? La industria farmacéutica. Nunca te olvides. A raíz de este modelo, siempre creemos que hay una causa, un agente causal específico. Por eso, antibiótico, pastilla para esto. O sea, en la mente del concepto de salud ha venido la palabra agente, causal.
Todos quieren encontrar una sola causa para tu enfermedad. ¿Y quién te va a dar el tratamiento de esa única causa? La industria farmacéutica. Y es el modelo perfecto, que si bien es cierto, funcionó genial para lo que es antibióticos, funcionó perfecto, redujo la mortalidad, aumentó la sobrevida, el humano podía pasar los 30 años porque ya no se moría infectado, pero lamentablemente quedó como una secuela que todas las enfermedades tienen que tener un agente. Y aún nos cuesta salir de esa secuela. Es una secuela que siempre los salubristas dicen, la secuela flexneriana, el rasgo flexneriano, porque Flexner fue el máximo representante de esta medicina, la medicina curativa, la medicina etiológica, la medicina que decía, si identificas el agente y lo tratas, la persona se salva. ¿Y dónde identificamos a la gente? En el hospital. ¿Dónde tenemos las pastillas? En el hospital. ¿A quién hay que tratar? Al enfermo que ya tiene el agente causal encima. Ese era el modelo flexneriano, el modelo biomédico, el modelo curativo. ¿Correcto? Entonces, este modelo fue genial para sobreponer o vencer ¿qué enfermedades? Infecciosas. Y le ganamos la batalla a las bacterias. Salvo la TB, la malaria y el VIH, el resto de enfermedades están siendo contenidas si son causadas por un agente o un microorganismo. ¿Ya? Aunque todos sabemos que el mal uso de los antibióticos va a hacer que la resistencia antibacteriana, o antibiótica, perdón, va a ser la principal causa de muerte de acá a unos 15 a 20 años. Nunca te olvides, ¿ah? Cada cipro que das sin criterio clínico, cada cipro es un bisnieto tuyo que tiene riesgo de morir por MDR. ¿Ya? Entonces, el mundo, la OMS ha dicho que el mal uso de medicamentos hoy, en 30 años, va a hacer que la resistencia bacteriana sea la principal causa de muerte, inclusive igualando al cáncer. Entonces recuerden, chicos, que este modelo está empezando a darnos la vuelta. Le ganamos en los años 1900, nos va a devolver la moneda en el 2030, 2050, un siglo después, porque las bacterias no son tontas, saben adaptarse a los agentes. Ya por eso, porfa, siempre receten con criterio. Ya tengo una tía que dice, ay no papito, Cipro mi salvación, hijitos, Cipro así, o sea, y orgullosa todavía. Garganta, Cipro, mis hijos con Cipro, hijo, tengo que mandarle su Cipro a mi hijito que está en Miami, porque allá no, claro, pero ¿quién le va a recetar? Pero digo, ¿cómo consigues? Le digo, ¿quién te da? Ah no, yo soy bien inteligente, me dice, me recetan una sola vez, pero con esa receta compro en varios sitios para estoquearme, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, ya siempre le digo, no, ya es por gusto, a veces hablar contra la pared. Pero yo le digo, así como ella, ¿cuántos creen que piensa? Miles, millones. Entonces, así la resistencia antibiótica está aumentando y sobre todo en países como el nuestro, tenemos alto riesgo de resistencia antibiótica. Entonces, siempre un consejo de esta parte de la clase que siempre les pido es, por favor, hagan una prescripción bien razonable. Bueno, entonces terminando este modelo ecológico o de la triada, vinieron las famosas enfermedades crónicas, 1974, ¿no es cierto? Les recomiendo, aunque sea, vean un capítulo, solo uno de Mad Men, es una serie de Netflix de unos agentes publicitarios, el primero nada más, para que vean cómo era la vida en esos años. Chicos, fumaban como chinos. Fumaba la mamá delante de todos sus hijos. Fumaba el profesor en el colegio delante de todos. Todas las reuniones fumaban. O sea, en esa serie que está bien lograda, te muestran el estilo de vida de esos años. Y para salud pública me sirve, Mad Men se llama la peli, Mad Men, para que ustedes puedan ver cómo los conceptos de prevención y promoción estaban por los suelos. ¿Por qué? Porque se creía en el modelo flexneriano. Entonces, ¿qué enfermedades aparecían? Las degenerativas, infartos, cánceres, y hasta hoy son las enfermedades que nos acompañan. ¿Producto de qué? De esta época posguerra de explosión de consumo sin control de la salud. Se disparó el consumo de tabaco, drogas, en la época de los hippies, con fuerza entrada marihuana, cocaína,
el consumo de comida barata. McDonald's era considerado un santuario, estaba por debajo de la iglesia, creo, nada más. En las publicidades, McDonald's era el sitio preferido para la familia americana después de ir a misa, ¿ya? O sea, tenían unos conceptos, como no había obviamente las enfermedades, entonces tampoco no había cómo prevenirlas, y el primero que paró la alerta fue Lalonde Lambrois, ¿ya? Marc Lalonde y Lambrois, por 1974, creo que en su copia dice 75, ya había un error, por favor, correcto. El año correcto fue el 74, a mediados, ya, no el 75. Lalonde manda un informe en Canadá, siempre los canadienses un paso adelante en salud pública, no lo olviden. Manda un informe Marc Lalonde y también trabajó con Lambrois, ¿ya? Marc Lalonde. Por ahí también puedes ver Lambrois como otro nombre, pero son trabajos de esa época, 1974, que hablan sobre los campos de la salud. Los campos de la salud. ¿Qué dicen? Dicen que el medio ambiente afecta, correcto, pero el huésped depende de su biología, porque acá ya aparecían conceptos sólidos de ¿qué? Del sistema inmune y de la genética. Para esta época ya se sabía bastante del rol del sistema inmunológico. Ojo que estaba apareciendo los conceptos primigenios de SIDA, VIH, recuerden, la importancia del sistema inmune y la importancia de la genética. Entonces ya no se hablaba de huésped a secas como alguien neutro, sino como tu biología, tus genes, que te protegían en un ambiente determinado. Pero, a diferencia de la triada, sí, no sé qué es lo que está pasando. Vamos a bajar el volumen, ¿ya? Vamos a traerlo acá. A ver, ahí de repente suena menos. Entonces, lo que ocurría era que tus estilos de vida y no los agentes causales eran los que enfermaban al paciente. ¿Está bien? Los estilos de vida y no los agentes causales eran las principales causas. Entonces, Marc Lalonde, con el concepto de campos, generó un cambio de paradigma. Esa es la pregunta de examen. Del paradigma flexneriano pasamos al paradigma de los campos o determinantes de la salud. Esa es una pregunta fija. Del paradigma biomédico pasamos ¿a dónde? Al paradigma social de la salud. Se hizo un cambio biomédico a social. Flexneriano, Lalonde. Triada ecológica, determinantes de la salud. Fue el cambio radical. Chicos, no te olvides. La medicina cambió de paradigma en 1974, ¿correcto? Y se creó estos 4 campos: el medio ambiente, la biología, los estilos de vida y las formas organizativas. Se refiere a los centros o establecimientos de salud. ¿Ya? Entonces, esa es, por favor, la pregunta más importante de la clase del día de hoy. El cambio del paradigma de salud a los determinantes de salud. Entonces, Lalonde en el 74 genera el cambio. Tienes que saber su nombre, tienes que saber la fecha. Este es un hito para los salubristas. Chicos, esa es su estrella, ese es su Beatles para los rockeros, o su Elvis Presley, no sé. Para el salubrista, tú dices Lalonde es su estrella. Ya, es su estrella, porque es el cambio de paradigma. Muy bien. Entonces, a raíz de Lalonde, este es el informe de Lalonde que tenemos que desarrollarlo acá abajo. Lalonde dijo: la biología humana te aporta casi un 30% de tu salud, tus genes. Y el entorno donde vives te aporta un 20%. Adicionalmente, lo que tú vives, tus estilos de vida o tu conducta, aporta un 40%. O sea, si sumas dónde vives con lo que haces, con dónde vives, tienes prácticamente un 60% de tu salud. O sea, ¿cuánto de tu salud depende prácticamente de ti? El 60%. Porque uno elige cómo vivir y elige dónde vivir.
¿Está bien? Esos son los dos factores. Y un 30% no está en tu control, porque es tu biología, tus problemas genéticos e inmunológicos que te predisponen a una enfermedad, la herencia familiar que has traído. Entonces eso probablemente no ayude o no puedas controlarlo. Entonces, por esas dos razones, chicos, Lalonde demostró que sobre estos factores el presupuesto es ridículo, es menos del 10%. O sea, dijo que la inversión en salud para el 40, 60, 90% de determinantes no era ni el 10%. O sea, Lalonde le decía al mundo, están estafándonos. Nos estás dando 10% de la plata en salud para lo que importa el 90%. Y fue un escándalo, porque cuando por lógica salió, el sistema sanitario solo aporta el 10% y se lleva el 90% de la plata. Entonces, este informe de Lalonde fue prácticamente lapidante. Y obviamente, chicos, ¿dónde creen que iba a tener un caldo de cultivo o una zona fértil donde prender? ¿En Occidente o en Oriente? En Oriente, en plena Guerra Fría. ¿Quién te iba a creer esto? ¿El yanqui americano intervencionista capitalista o el modelo comunista ruso? Entonces, esta teoría fue adoptada por el bloque oriental, o sea, por todo el bloque soviético, todo el bloque de izquierda en el mundo, y por eso en Alma-Ata, en Kazajistán, territorio de la URSS, en esa época, se crea la PESE, porque era el grupo que podía asimilar esta idea. Esta era una patada al capitalismo en salud, era un golpe, que cuando lo asumieron los países de Occidente, se tiraron abajo el 70% de la oferta sanitaria. O sea, imagínate, para mañana me cierras el Sabogal y el Almenara y te quedas solo con el Reo, porque los otros dos no servían. Algo así fue el impacto. Entonces, esto va de la mano con el cambio que hubo de escuelas de medicina en Estados Unidos. Ustedes recuerdan, el grueso de universidades de medicina en Estados Unidos eran informales. Se hacían en garajes, chicos. En el informe de Harvard, por los años 60, las escuelas eran recontra informales. Hubo un cambio total que incluía el sistema educativo americano. Por eso a Estados Unidos en lo que es salud no hay mucho que envidiarle ni que admirarse, ¿ya? Su historia es bien crítica, inclusive pasó por peores épocas que la nuestra. Hubo un momento en el que Perú tenía mejor salud que Estados Unidos, ¿ya? Entonces, este cambio de Lalonde generó el concepto de determinantes. Pregunta de examen, ¿ya? Los determinantes de la salud son aquellos factores complejos que al actuar combinadamente interfieren en la salud de una población. O sea, son los causantes de las causas, lo que llama la OMS la causa de causas. ¿Correcto? La causa de una enfermedad puede ser el agente, pero ¿qué hace que ese agente sea viable o esté en ese grupo? La causa de causas. Entonces la OMS dice que los determinantes de la salud son las causas finales, las causas primigenias de un problema de salud de un país. Por ende, los esfuerzos de los países deben ir ¿hacia dónde? Hacia los determinantes sociales de la salud. ¿Está bien? Eso es. Es como que les digo, ¿cuál sería el equivalente? Siempre les digo y nunca me voy a cansar. ¿Cuál es el determinante de tu nota? Ginecobstetriatría. Ginecobstetriatría es la causa de causas, ¿ya? Es el bloque de todas las notas altas. Es una ginecobstetriatría sólida. Igual acá. Una salud sólida es medio ambiente, biología, establecimientos y estilos de vida sólidos. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué es? Los campos de Lalonde, del 74. Luego, en los años 80, Whitehead crea el complejo o modelo multinivel, ya que está en la siguiente lámina que tienen. Este es el complejo multinivel de Whitehead. Lo pongo porque es el más usado. Está en todos los libros. Whitehead hace el modelo multinivel. Miren,
Acá están los factores biológicos y el caudal genético que decía Lalonde, ¿recuerdan? La parte biológica, B. Acá están los factores individuales y las preferencias en estilos de vida. O sea, acá vendría E, los estilos de vida, inmediato a cada uno. Sobre esto están las influencias comunitarias o soporte social, habla de la sociedad. Luego habla del acceso a los servicios de salud, o sea, esto sería la S, los servicios de salud. Y luego tiene las condiciones de vida y trabajo, que sumado a la sociedad serían ambiente, pero próximo. O sea, tu sociedad y tu comunidad es tu ambiente más próximo. Tus condiciones de vida y de trabajo, que son más generales, es tu ambiente próximo, pero un poco más lejano. Y luego dijeron, oye, pero también tiene que ver otras cosas. Entonces, cuando hizo su modelo Whitehead, se dio cuenta que la biología, el estilo de vida y el ambiente de Lalonde le faltaba afinar. Biología y estilo de vida estaba claro, Lalonde la tenía clara, pero ¿qué faltaba afinar? El ambiente. Entonces Whitehead lo que hizo fue partir el ambiente. Lo partió en un ambiente social comunitario directo, tu barrio, y un ambiente de trabajo y condiciones de vida que puede ser tu país. Pero por encima de tu país está la socioeconomía, la cultura que tienes y el ambiente global, en este caso del mundo. Entonces, esto de acá es la última esfera, la esfera macro. Esta es la esfera macro. Entonces Whitehead incluye el concepto macro de determinantes. ¿Correcto? Esa es la principal diferencia con Lalonde. Es una evolución, es lógico, ya es lógico. Voy a compartirles solo como bibliografía un artículo donde te comparan todos los modelos, desde el Ambroise-Lalonde, que arrancó en el 74, hasta el Consejo de los Determinantes de Salud de la OMS, el 2005. El 2005 la OMS se cruzó y dijo, ya, mucho. Yo voy a poner mis determinantes. Y esto que ven a la izquierda, determinantes de la salud, esto de acá, es de la reunión del 2005 del Consejo de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS. Dijo mucho Lalonde, Whitehead, luego vino Frank, luego vino Tarlov en 1999. Tarlov plantea las 5 esferas. Por si acá te preguntan, y es una pregunta típica en las maestrías de salud pública, las esferitas de Tarlov. ¿Ya? Tarlov lo simplifica, ¿no? Dice, hay una esfera biológica, una esfera de estilos de vida, una esfera social, una esfera ambiental y una esfera macro. ¿Ya? Las 5 esferas de Lalonde. Es prácticamente lo mismo que Whitehead, solo que con otro enfoque, ¿no? O sea, Tarlov dice biológica, 1. Segundo, estilos de vida. Tercero, la parte comunitaria, ¿correcto? Luego, los servicios de salud, 1, 2, 3, 4, y la última esfera, tienes los factores macroeconómicos, políticos, culturales. O sea, es lo mismo que Whitehead. Prefiero ponerles Whitehead porque es lo más común en los libros, ¿ya? En este orden. Biología, estilos de vida, comunidad, servicios de salud, vida y trabajo y los macroindicadores. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es solamente como una introducción. Entonces, esto vamos a borrar, no nos vamos a tranquear con Tarlov. Como les digo, es lo mismo y les voy a dejar esa referencia para que lo vean. Entonces, ¿qué pasó el 2005? La OMS dijo, muy bien, el 2005 nos juntamos y vamos a hablar sobre los determinantes de la salud. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el consenso final fue este de acá. Ojo, esta es la tabla sacada de la página de la OMS, por si acaso. Esta es la tabla del maíz. ¿No lo tienen? Porque está en el maíz que les he colgado. Es casi lo mismo, pero ahí está la diferencia que puede ser de importancia en el examen. Entonces, vamos a ir con la historia. Entonces, después de los diversos enfoques determinantes, la OMS dijo, bueno, los determinantes de la salud sociales se van a dividir en 2 bloques. Los determinantes estructurales
que es lo que llaman la causa de las causas, y los determinantes intermedios, que vienen a ser las causas. ¿Está bien? Entonces, la OMS dice: los determinantes estructurales de la salud son los que explican las desigualdades de salud. ¿Por qué Finlandia tiene un sistema de salud y Haití otro? Por los determinantes estructurales. Entonces dice, los determinantes estructurales a su vez se subdividen en el contexto socioeconómico político, que vendría a ser la quinta esfera de Tarlov, o 1, 2, 3, 4, 5, la quinta esfera de Whitehead, que viene a ser las condiciones socioeconómicas, políticas, ambientales. Entonces, estas condiciones externas, contexto, se explican por la forma de gobierno, se explican por las políticas macroeconómicas, por las políticas sociales, las políticas públicas y la cultura y valores. Voy a explicar cada uno rápidamente, ¿ya? Todas las sociedades tienen cultura y valores que son heredados de sus ancestros. El que diga que no, se equivoca. Por más Facebook, WhatsApp que haya, todos heredamos una cultura con valores sociales. Las empresas se han dado cuenta de esto. Tú no puedes ir, tú dirás, oye, ¿por qué no mandan todos sus CEOs del primer mundo y arrasan acá? ¿Por qué tienen que contratar CEOs de acá y personal gerencial de acá si pueden traer a sus tigres de allá? La lógica manda, porque se dieron cuenta que tú no puedes cambiar la cultura de una empresa. Y la cultura de una empresa depende de la cultura de un país. Si tú te traes a un gringo loco, acá no va a vender nada. Mejor es alguien que maneje la cultura, que entienda a los trabajadores y al consumidor. Entonces, ese concepto de gerencia también se aplica en salud. Todos tenemos una cultura y valores sociales de salud. Obviamente en nuestro caso son occidentales, ¿verdad? Acá no creo que nadie, de repente, quizá, pero el solo hecho de ser médico ya lo niega, tenga afinidad por medicinas no occidentales. Se supone que creemos en la medicina occidental, en el modelo salud-enfermedad que nos han enseñado. Entonces acá no vemos las enfermedades de repente como castigos de la naturaleza, o como males de ojo, malas vibras, o como el Feng Shui que no está fluyendo, el Chi no está fluyendo por los canales, o porque se nos desalinea un chakra, ¿no? Porque no somos ni chinos ni ayurvedas, somos occidentales. Que toleremos otras medicinas es correcto, que les demos peso es correcto, porque tienen peso, pero nuestra cultura es de medicina occidental. Entonces el país tiene esa cultura. Secundario a esta cultura y valores sociales, hay otros valores y cultura. Por ejemplo, en el Perú tenemos claros valores y una cultura bastante progre. Nos gusta la chamba, salir adelante. Está por encima de muchas cosas el trabajo. No así para otros países, donde es más importante la felicidad, la tranquilidad. El cubano la tiene clara. Para él no es la chamba. Para el cubano es estar tranquilo, feliz. Ya tiene otros conceptos. En el caso de un alemán, por ejemplo, la chamba lo es todo, ¿no? En nuestro caso, es la chamba, pero con familia, con desarrollo social. O sea, son conceptos culturales. Y en eso te vas a dar cuenta en las sociedades. Eso lleva entonces a que hayan valores. Entonces, si tú me dices, para un peruano, ¿qué pesa más? ¿El desarrollo económico o la salud? Desarrollo económico, pues chicos, mano al pecho, ¿ya? Mano al pecho. ¿Cuánto de tu presupuesto al mes gastas en salud preventiva promocional? ¿O tu papá cuánto gastaba? Mano al pecho, ¿no? Primero hay que comprar la tele, hay que comprar toda la casa, tiene que estar lista. Hay que construir la casa, no importa, con maestro de obras, sin ingeniero civil, no se va a caer. Si acaso se cae la del vecino, boom, 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 levantas. Porque una casa de peruanos no se hereda, ¿no? Se usa, ¿no es cierto? Esta propaganda de Cemento Sol, ¿no? Esa es una propaganda genial. Esa propaganda refleja el desarrollo. No conozco ningún peruano que no tenga un desarrollo familiar así, al menos en un familiar de primer grado. De repente en Lima ha cambiado, pero todos tenemos un familiar o todos hemos venido de una provincia donde así se crece, piso a piso, piso a piso. Esa propaganda de Cemento Sol es el mejor ejemplo del valor social que tenemos de la vivienda.
Y el que no se adapte a esa cultura, quiebra. Por eso Cementos o las constructoras tienen que adaptarse a ese modelo de vivienda. Los gringos, ¿cómo son? Cumple 18, chao. Compra tu casa de madera, no que hacen de madera, en toda la pampa que tienen, entonces construyen su casa gigante con un jardín. En cambio acá no hay espacio, tenemos que levantar uno encima de otro chuchucho y tiene que ser de cemento, ¿no? Para que aguante 5 pisos y de yapita uno, ¿no es cierto? Pues así. Entonces, esto, chicos, es la cultura. Entonces, eso lleva a ¿qué? A políticas públicas. Por eso tenemos una política de educación, salud y protección específica. De las políticas públicas del Estado peruano, ¿cuáles crees que son las mejores, las que son premiadas internacionalmente? ¿Quién es el mejor banquero del mundo, de Latinoamérica? Es el BCR peruano. ¿Quién es una estrella? ¿Quién es el tigre de Latinoamérica? El Perú. Porque ¿qué políticas geniales tiene? Macroeconómicas. Como la cultura de la gente es progre, desarrollo, el gobierno responde con políticas para su gente. Y por eso tenemos un buen sistema económico que es ejemplo en el mundo, chicos. Ejemplo en el mundo. En salud, el único ejemplo que podemos dar es la lucha contra el cólera. ¿Ya? Perú es referente mundial en la lucha contra la epidemia del cólera. Pero de ahí en el resto no. Pero en economía sí. O sea, ¿se dan cuenta cómo la cultura lleva a políticas públicas? ¿Correcto? Y eso genera políticas sociales que no son claramente de repente escritas, pero sí se llevan el día a día. Y todos sabemos que el peruano es chamba, es publicidad de N trabajos y tiene ciertos patrones para vivienda, para educación, etc. Entonces, esas políticas públicas llevan a políticas sociales, lo que se llama el reglamento social, ¿no es cierto? Todos sabemos. Acá, por ejemplo, no es bien visto dar feriados, tener libres. No es tan bien visto. Los españoles son unos vagos, ellos todo es feriado. Su Semana Santa tiene 2 semanas. ¿Ya? Mi hermano estudia allá, me dice, hermano, por todo descansan estos patas, o sea, y universidades públicas de alta competitividad, todo es feriado por acá, feriado por allá. Acá hay muchos feriados y ya está piteando la gente. Tanto feriado, está bajando la producción, que el PBI de marzo va a bajar y hay presión de la población para no bajar. Entonces, esas políticas son internas. Y finalmente eso lleva a políticas macro, que pueden ser macroeconómicas o de otro índole, y al final eso que conlleva al tipo de gobierno, ¿no es cierto? Nadie va a negar el gobierno peruano que corte es. Fujimorismo, PPK es lo mismo, es la misma tijera, solamente que ha cambiado un poco el enfoque, pero al final la política de gobierno es casi igual, chicos, es casi igual. Discuten en cosas tangenciales, lo grueso están más que de acuerdo desde el inicio. ¿Ya? Entonces, esos son los contextos socioeconómicos, pregunta de examen. Y vino en este residentado los determinantes estructurales. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que este contexto depende del Estado. ¿Correcto? Depende del Estado. Y esto no está en manos del MINSA, no está en manos de los médicos. Por eso el AMAIS, cuando veamos la siguiente clase, exhorta a que el ministerio le diga a la población, al Estado, que por favor cambien estos determinantes si quieren cambiar la salud. Eso es lo que dice el MAIS. Si quieres cambiar la salud, tienes que cambiar el contexto socioeconómico y político. Porque esto, miren, va a generar esto, posición socioeconómica. Ojo, para la OMS, la causa o el determinante estructural aterrizado del contexto es la posición socioeconómica. Producto de esto, tú tienes un lugar en la sociedad, un lugar social y un lugar económico. Y eso es innegable. Todos nosotros en la sociedad tenemos una posición socioeconómica. Y eso los sociólogos lo reconocen como el principal factor, ¿no es cierto?, en una sociedad, la distribución socioeconómica, y en salud es el principal factor para ver el riesgo. Porque esta posición económica, ¿de qué depende? Depende de qué clase social somos, ¿correcto? No necesariamente cuánto dinero tenemos, sino de qué clase social. Los países más desarrollados tienen más o menos clases sociales. Menos. Sus brechas acortan. No existen diferencias sociales. En cambio, cuando el país está más salvaje, tiene más clases sociales. De todo tipo. No, que yo soy universitario, yo no. Que yo soy médico, que no. Que yo soy de tal sitio, yo del otro. Y esa necesidad de crear compartimentos, solamente ¿qué significa?
esto, primitividad en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces las sociedades primitivas clasean a su gente. Las sociedades desarrolladas integran a su gente, porque se han dado cuenta que así es mejor. Trump solamente significa el retroceso social de América, de Estados Unidos, ¿correcto? El descuido social de esa necesidad de partir. No porque esté mal, el que sea creyente y el ateo da igual. El problema es que separados hacen daño a la sociedad, juntos no. Entonces, si tú quieres avanzar como sociedad, tienes que bajar las clases. Bueno, entonces, las clases sociales, ahora, por más clase social que estemos, todos tenemos un género. Antes habían dos, ahora hay varios. ¿Y eso qué hace? Genera otro tipo de estratificación. Puede ser de clase social X o Y, pero si eres hombre o mujer, juegas diferente rol. Y ahora los LGTB tienen otro rol y están peleando sus derechos. Entonces, el género te define. No es malo ni bueno, pero es un factor estructural. El ser hombre o ser mujer define en salud, ¿ya? Y finalmente, la etnia. Jamás digan raza, etnia. Igual en sus historias clínicas, si dice raza, borren de la historia clínica. Te cruzas con un loco y te mete tu denuncia, ¿no es cierto? No se puede usar esos términos. Hay fuerte legislación antirracista y el término corto es etnia. Entonces, el solo hecho de tener una etnia que genera un sesgo social. No por un tema de test de piel necesariamente, sino un sistema genético, de herencia. Y eso es otro factor estructural que no puedes cambiar. Entonces, la etnia es un factor estructural. Todos venimos de un mestizaje. ¿Ya? Pues, ¿cuáles son los factores de riesgo del mestizaje? Tales. Todos son caucásicos. ¿Cuáles son los riesgos del caucásico? Por eso jamás la salud del indio va a ser igual a la salud del chino, a la salud del caucásico, a la salud del mestizo, de la salud del latino, etc. ¿Por qué? Porque la etnia son los genes. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿eso qué pasa? Esto de acá, que no podemos cambiar, es adicionalmente moldeado. Por eso tienen que seguir entender el gráfico, porque en este gráfico están todas las preguntas y es fija que va a venir. Estos clases social, género y etnia, que no lo podemos cambiar, todos hemos nacido en una clase social determinada por las relaciones de nuestros ancestros, todos tenemos un género y una etnia. Esto es moldeado ¿por qué? Por la educación, tu chamba y tus ingresos. Entonces, puede haber sido de una clase social baja, pobre, género en desventaja, que históricamente fue femenino, pero con un buen sistema educacional trasciende esa barrera, ¿correcto? Con un buen trabajo o una ocupación diferente trasciende la barrera. Nunca se olviden, las profesiones, las ocupaciones pueden trascender clases sociales de una generación a otra, ¿correcto? Y finalmente los ingresos. Y todo eso que hace, en lo que no podemos cambiar, con lo que sí podemos cambiar, ¿qué genera en nosotros? Un cambio en la posición socioeconómica. Y eso está demostrado, genera un mejor o peor resultado en salud. ¿Cuál es la idea? Cerrar la brecha. Que todos tengan igual educación, mismas oportunidades laborales y un ingreso promedio cercano para que haya menos clases socioeconómicas. Por eso los países desarrollados tienen una brecha entre el rico y el pobre, entre el educado o no educado, muy corta, casi imperceptible. Y eso siempre les digo, cuanto más dividamos, peor daño nos hacemos, porque el de alta clase vive infeliz, inseguro, el de baja clase vive oprimido, inseguro. Para que ambos se beneficien, tiene que dejar de haber distancia. ¿Ya? Imagínense que es como la electricidad. Si tú tienes un campo positivo y un negativo, cuanto más lejos están, se va a generar un campo más tenso. Tienen que estar más cerca para que se anule. ¿Ya? Es así. Entonces, esto, chicos, estructural, ¿cómo se cambia? A nivel de políticas de salud, de políticas intersectoriales. Pregunta de examen. La única forma de cambiar los determinantes estructurales es a través de políticas intersectoriales, o sea, no dependen de salud, sino dependen de salud, educación, economía, gobierno, vivienda, o sea, todo el gobierno. Por eso, chicos, según el MAIS, que vamos a ver en la siguiente clase, ¿quién está a cargo de los determinantes estructurales?
La PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. La PCM es la que aloja la función de ver los determinantes estructurales de la salud. El MINSA reporta a la PCM para hacer los informes de determinantes estructurales de la salud. ¿Está bien? Entonces, esto, chicos, va a generar lo que se llama determinantes intermedios. O sea, ¿qué es eso? Las causas. Lo que se llama acá circunstancias de vida. Ojo, en la OMS se dice circunstancias materiales, factores conductuales, factores psicosociales. Pero en general, nuestra norma, el MAIS lo llama circunstancias de vida. Ahora les voy a mostrar. Estas circunstancias de vida materiales, factores conductuales y biológicos y factores psicosociales son las causas de nuestras enfermedades finales. ¿Por qué? Tú puedes ser de cualquier estrato social, de cualquier género, con la educación que quieras, pero si te gusta fumar, te va a dar tu cáncer. Si te encanta el trago, te va a dar la cirrosis. O sea, eso no podemos evitar. ¿Me entienden? Factores biológicos. Si se altera tu salud, te va a dar una enfermedad. No confundir con etnia. Etnia es el gen, lo que arrastramos. Entonces, las circunstancias de vida y las conductas que hacemos nos enferman. Esto de acá, entonces, miren qué genera la demanda de salud. Aumenten eso, ¿ya? Esto de acá genera una demanda al sistema de salud. Nos enfermamos. No interesa de qué estrato vengamos, cómo vivimos, cómo actuamos, qué comemos, nos va a dar una salud. Nos va a dar, vamos a generar una demanda de salud. Por eso, esta flecha final es impacto en la desigualdad de salud y bienestar. Producto final. ¿Correcto? Entonces, todo esto, los determinantes estructurales y los determinantes intermedios, se articulan a través de la cohesión social. ¿Qué quiero decir? Que todo esto de acá que no controlas, que se llama determinantes estructurales, todo este monstruo de acá, ¿cómo se materializa en tu vida? Te pregunto, ¿cómo en tus circunstancias materiales se ve una mala política pública? ¿Cómo? No sé, pues de repente vas al hospital y no hay camas, ¿no es cierto? No hay quien te atienda. Entonces, en la cohesión social, en el tejido social, cuando te toca ir al hospital, te encuentras con que no hay una buena política de Estado para el sistema de seguridad social. O de repente te encuentras con que hay poca educación en el medio donde te desenvuelves. Hay racismo, hay segregación. Entonces, en la cohesión social, en cristiano, en el día a día que vivimos, nos encontramos de cara con los determinantes estructurales. De cara. ¿Y eso qué afecta? A nuestros determinantes intermedios, nuestras situaciones de vida. Entonces, chicos, este choque frontal de la cohesión social es la que genera el impacto real en el sistema de salud. Por eso le llaman impacto en las desigualdades, porque ahí se genera el impacto, se genera el bloque. ¿Está bien? Si tu país no vela por un medio ambiente adecuado, tus circunstancias materiales, ¿cómo van a ser? Trabajas en la avenida Bancay, en el cruce, pues, ¿no?, con Nicolás de Piérola, eres policía, y tus pulmones revientan, ¿no es cierto? A los 40 ya tienes Hipócrata 3. Ese es el encontrón entre el estructural y el determinante intermediario. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde se quedaron los factores de la LONDE? Hacia el ojo nomás, ¿dónde se quedaron? Acá. La LONDE se quedó acá como determinante intermediario y los determinantes estructurales son los aportes de Whitehead, Tarlov y el resto. ¿Está bien? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Entonces, solo como una observación, porque tienes que leer el MAIS, les he sacado un pantallazo, no está en tus copias, es lo mismo, porque el MAIS usa el modelo de Solar modificado del 2007, 2 años después de la OMS, donde es lo mismo, contexto, gobernanza, políticas, normas, pero lo llama contexto el BATA. Y a lo que es posición social, educación, ocupación, lo que hemos visto, ¿qué le llama? Determinantes estructurales. Por eso, chicos, es un potencial riesgo de examen que te pregunten determinantes estructurales solamente esto. Cuando la OMS lo considera a los dos. Ya, chicos, ese es un error
no error, sino es un punto de vista del que hizo la norma del maíz. No agarró la matriz de la OMS, sino agarró la modificada de Solar, que al final es lo mismo, solamente cambia esta definición. ¿Ya? Igual, en el sistema de atención sanitaria, acá igual los determinantes intermediarios, la cohesión social, miren lo que hace, lo mete como si fuera un factor. No, la cohesión social significa la unión entre ambos. Por eso les digo y les pongo en su material porque es de la OMS, es lo que está en la página de la OMS, en el artículo, en la información del 2005. ¿Ya? Entonces, esa es la única tingencia que tenemos que hacer acá. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces con esto hemos terminado la segunda parte. Vamos a repasar acá estas fechas, ¿no es cierto? Más adelante o la siguiente clase cuando veamos la APS. Por ahora solamente quiero quedar con este tema de los determinantes de la salud. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, segunda parte de la clase terminada, la más importante de todo el capítulo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que es medicina preventiva. ¿Ya? Medicina preventiva y promoción, y con esto termina la clase de hoy. Entonces, esta segunda parte o tercera parte de la clase es para hablar sobre la medicina preventiva. Olvídense de todo lo que hemos hablado, olvídense, vamos a crear un paréntesis, ¿ya? Alrededor de 1970, mientras Lalonde estaba haciendo todo su informe bien bacán, ¿cierto? Otro grupo de salubristas, que se llamaban Lebel y Clark, ellos, empezaron a hablar, a tratar, no experimentar, sino a disertar sobre la medicina preventiva. ¿Está bien? No te olvides, estás en un contexto de Guerra Fría. Tienes dos bloques. Un bloque occidental con la salud yendo a los suelos y una idea de prevención comunista que está prometiendo en salud. Entonces, estos patitas lo que hicieron fue crear la medicina preventiva. Son los padres de la medicina preventiva. Es aquel conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas que, mira, deben ser adquiridas. O sea, hay que aprenderlas para que con su aplicación evitemos el avance de las enfermedades. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la medicina preventiva? Todo lo que debemos adquirir para evitar que la enfermedad avance. O sea, es un concepto que tiene que obligadamente ir ¿a dónde? A la comunidad. O sea, la medicina preventiva no es del médico, hay que recordar, es de la comunidad. Tiene que saberlo el médico, la enfermera, la obstetriz, el tecnólogo, el paciente, el ingeniero, el abogado. O sea, la medicina preventiva tiene que trascender a los grupos sociales, porque es la única forma de buscar salud de un país. Esa es la medicina preventiva. ¿Ya? Y Lebel y Clark lo llamaron como la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud. Entonces, ese es el floro de la medicina preventiva. Entonces, ¿cómo salió este concepto de Lalonde? De Lebel. Lebel dijo, ya, a ver, tenemos un momento donde estamos sanos. Le llamaron periodo prepatógeno, antes del bicho. No se olviden que Lalonde todavía no golpeó con su modelo, ¿verdad? ¿Con qué modelo estaban estudiando Lebel y Clark? La tríada ecológica. Todavía ese concepto primaba. Entonces ellos decían, yo estoy sano, no estoy enfermo, porque todavía ¿qué no ha venido? ¿Cómo se llamaba eso? El agente. Todavía no entró el agente. Una vez que entre el agente, ya estoy enfermo. Periodo patógeno. Estoy enfermo. Entonces Lebel y Clark, que todavía no conocían bien los determinantes de la salud, creían que la enfermedad era un antes y un después de un agente. Tú no me puedes decir esto en el cáncer, ¿verdad? ¿Cuándo arrancó el cáncer? ¿Cuándo estabas sano? ¿Sabes? Entonces, Lebel y Clark trabajaron sobre un modelo de agentes biológicos. Por eso siempre les pido, vénganse acá. ¿Cuáles eran los conceptos que se tenía de agentes biológicos? Es un buen momento para estudiarlos. ¿Se acuerdan que era infectividad? La capacidad de la gente para entrar a tu sangre, a tu tejido y replicarse dentro de ti. Eso es infectividad. Entonces, si tú me preguntas,
yo tengo una tenia que está pegada a mi intestino. ¿Me está infectando, sí o no? No, porque simplemente está por fuera de mis tejidos. Eso se llama infestación. Infección o infectividad es cuando el germen entra en tu medio interno, se replica y puede o no causarte enfermedad. Entonces, el término infectividad implica entrar en el cuerpo, el término infestación es simplemente adherirse a mucosas. Son conceptos epidemiológicos de los agentes. Muy bien, estos agentes infectivos pueden transmitirse. ¿Cómo se llama eso? Difusibilidad. La capacidad del agente para ir de un humano a otro. Difusibilidad. Cómo pasar de un humano a otro. Y estos agentes pueden enfermar por sí mismos o pueden enfermar a través de toxinas. ¿Cómo se llama eso? Toxigenicidad. Si es o no capaz de producir toxinas. ¿Y eso por qué es importante? Porque no te olvides, chicos, si yo te doy una toxina de estafilococo, sin que tengas la bacteria, te da la enfermedad. Pero si tú quieres hacer una bacteremia por estafilococo, ¿qué tienes que tener? A la bacteria. Entonces, para los epidemiólogos, infectólogos, saber si es o no toxigénico es clave. Por eso son los tres conceptos importantes del agente. Ahora vamos hacia el huésped. Dentro del huésped, el agente tiene una capacidad patógena. ¿Qué significa patogénico? Que te puede enfermar, te puede causar un daño. Entonces, ¿hay enfermedades infectivas no patogénicas? Claro, te cepillas los dientes, te haces una herida y te metes bacterias de la boca. Haces una bacteremia transitoria, pero en ningún momento te has enfermado. ¿Correcto? Pero si esa bacteremia transitoria te da endocarditis infecciosa, esa infección fue patogénica. ¿Ven la diferencia? Eso es. Ahora, ¿hay infecciones no patógenas? Claro, imagínate que te contaminas con bacterias de conejo que no te hacen nada como humano, entonces te infectaron, pero no eran patogénicas. ¿Ya? En cambio, el concepto de virulencia es un concepto que evidencia gravedad. Se refiere a qué germen es más grave que otro. Entonces tú decías, uno que es más infectivo será más grave que otro que es menos infectivo, sí. Pero ¿qué tal si no es patógeno? Entonces no es tan grave. Entonces, ¿cuál es el término que junta infectividad con patogenicidad? Virulencia. La virulencia es cuánto te infecta y cuánto te enferma. Entonces, la rabia es poco virulenta porque tiene gran patogenicidad, pero es poco infectivo. ¿Correcto? El virus de la gripe o el rinovirus es poco virulento porque es altamente infectivo, pero la patogenicidad es leve, un resfrío común. En cambio, el ébola es virulento porque es altamente infectivo y mortal. Es como un resfrío combinado con rabia. ¿Sí? Entonces, la virulencia es cómo se comparan los agentes. ¿Ya? Mutagenicidad es la capacidad del agente para cambiar su material genético. Creo que eso está fácil. Antigenicidad es la capacidad del agente para mostrarse al sistema inmune. O sea, una bacteria A será más antigénica que una bacteria B en función de cuánta respuesta o detección inmune genere. ¿Se acuerdan en infecto? ¿Por qué la vacuna del Haemophilus tenía que ir con toxoide? ¿Se acuerdan? Porque el Haemophilus era poco antigénico. Tenía que meterle toxoide difterico o toxoide tetánico, que es una proteína, para hacerlo más antigénico. Por eso la pentavalente va el Haemophilus y el neumococo, que son poco antigénicos, obligado ¿con qué? Con toxoides, para que sean de buena respuesta. ¿Ya? Es fácil. Y finalmente los agentes son específicos, pues chicos, no te da rinovirus en la meninge, ¿no? No te da rinovirus en el epidídimo. El rinovirus es trófico de la vía respiratoria alta.
Entonces las enfermedades biológicas son específicas de órganos. Entonces esta es una preguntita frecuente, que espero nunca la fallen, por favor, nunca, porque es bien sencillo. Entonces, Lebel y Clark decían, estamos sanos antes de que la gente infecte, y una vez que infecta, cuando entramos en periodo patógeno, vamos a hacer clínica cuando se ha avanzado. Entonces Lebel y Clark dijo, antes de enfermarnos, cuando estamos sanos, todo lo que hagamos se llamará prevención primaria, porque lo que haces es disminuir la incidencia de la enfermedad. ¿Correcto? La prevención primaria, ¿qué hace? Disminuye la incidencia de la enfermedad. Para disminuir la incidencia de la enfermedad, puedes hacer dos cosas. Promoción de la salud, que es educar, que lo vamos a ver la próxima clase probablemente, ¿sí? Porque ya no nos va a dar ahora. Y la otra opción que tienes es intervenir, que es la protección específica. Recuerda, ¿ya? Para prevenir primariamente una enfermedad, o sea, evitar que te dé, o educas, promoción, o intervienes. Entonces, yo te pregunto, ¿la educación es cara o barata? Barata. Entonces la educación se puede hacer a todos, ya estén sanos o enfermos. No me interesa. Pero doctor, usted dijo que sanos. Sí, yo sé. Pero la promoción va para todos, sanos y enfermos. Tú no puedes decir, no, tú no escuches. Yo voy a educar al sano nomás. No se puede. Entonces la educación va para todos. A pesar de que esté en qué periodo, prepatógeno. ¿Ya? Esa es una pequeña confusión que puede generarse, ¿no? En momentos de estrés, pero ya lo estamos librando. En cambio, la intervención cuesta. Entonces, como intervenir cuesta, ¿a quién voy a intervenir? A los que están en riesgo. Entonces, la protección específica, ¿para quién es eso? Para la población, pero en riesgo. No es para todos. ¿Está bien? Se supone que es población en riesgo sana, pues, ¿no? Porque si no ya sería enfermo. Entonces, la protección específica es en el sano, la promoción es en todos. Entonces, cuando en una pregunta de examen venga, se ha hecho una charla a todo un colegio donde habían niños desde primaria hasta secundaria sobre orientación sexual, se me ocurre, o se ha hecho una charla por la radio, ¿qué tipo de prevención ha sido? Primaria, del tipo promoción. Pero si tú me dices, se ha ido a un aula de adolescentes donde se ha visto que hay demasiado embarazo no deseado y se han regalado condones y se ha hecho una charla también, eso ya cambia, eso se vuelve, a pesar de que ha habido charla, ¿qué se vuelve? Una protección específica, porque ha habido una intervención voluntaria sobre una población de riesgo. Ha sido con tu charla, ha sido con los condones, con las pastillas, a una población en riesgo. O sea, se ha acotado la intervención. Entonces, eso se llama protección específica. ¿Ya, chicos? Solo para ponerles un ejemplo difícil, porque los ejemplos son fáciles. Vacunación. ¿Qué es vacunar? Darle un antígeno al que todavía no está enfermo. O sea, es prevención primaria. Si estoy yendo voluntariamente a un grupo en riesgo, que son los niños, por ejemplo, protección específica. ¿Correcto? Pero sin la vacuna, aprovecho para hablar con la familia sobre el problema del tabaco. Esa vacuna, protección, se añadió ¿qué componente? Promoción. Por eso el programa de vacunación se llama programa de vacunación ampliado, en el que no solamente se hacía protección, sino que se hace promoción. Una preguntita básica, ¿no? De solo protección pasó a ser protección-promoción. Un programa de vacunación completo, integral. ¿Ya? Entonces así puedes ver en ejemplo. Ahora vamos al otro. Lebel y Clark dijo que cuando ya te enfermas con el agente, entras en periodo patógeno. Solo que hay un periodo asintomático donde te crees sano y hay un periodo sintomático donde ya sientes pues la enfermedad, ¿no es cierto? Ya estás enfermo. Pero puedes estar activo, operativo, con tu potencial, o puedes estar secuelado, discapacitado o incapacitado. ¿Ya? Entonces, Lebel y Clark dice,
cuando tú te enfermas, entras en periodo patógeno, porque ya entró el agente, puedes estar aparentemente sano, asintomático, pero enfermo, o sintomático, y dentro del sintomático puedes estar viable como persona, o sea, con tu potencial, o puedes estar secuelado, discapacitado o incapacitado. Ya hubo daño. ¿Se acuerdan el concepto de salud? El más moderno, potencial máximo. Mientras mi potencial no esté tomado, ¿qué soy? Soy un sintomático antes de la discapacidad. Si mi potencial ya está tomado, ¿qué soy? Un sintomático secuelado. Entonces, esa es la división entre ¿qué prevención? Secundaria y terciaria. La prevención secundaria es antes de perder el potencial. La prevención terciaria es cuando pierdes el potencial. ¿Correcto? Cuando pierdes el potencial. Ahora yo te pregunto. La prevención secundaria incluye, por el gráfico, el sano y el sintomático. Entonces, Lebel propone algo más. Dice, si vas a tratar y diagnosticar al que se cree sano, eso se llama intervención secundaria de diagnóstico y tratamiento precoz, lo que conocemos como screening. ¿Correcto? Lebel y Clark dicen, si es que tú vas a intervenir con un diagnóstico y un tratamiento antes de los síntomas, entonces se llamará prevención y tratamiento precoz. Es lo que llamamos screening. Ojo, que screening es un término más específico. ¿Ya? Solamente te lo pongo porque es el momento donde se aplica un screening. Todos nosotros, cuando diagnosticamos rápido una enfermedad, estamos haciendo prevención secundaria. Pero no todos nuestros diagnósticos rápidos son screenings. Recuerda eso. O sea, si tú diagnosticas rápido un cáncer de mama con una mamografía, has hecho una prevención precoz y un screening. Pero si tú diagnosticas un cáncer de próstata precoz y has hecho tratamiento temprano, próstata, no has hecho un screening, porque próstata como tal no tiene un protocolo de screening, pero has hecho prevención secundaria. Entonces, el screening es una definición epidemiológica, que lo vamos a ver en la siguiente clase, bueno, en epidemio. La prevención secundaria es una definición de salud pública, ¿ya? Por si acaso. En cambio, limitación de la discapacidad, esto sí es más etéreo, es cuando has intervenido antes de que esté secuelado, pero ya tenía clínica. ¿Ya, chicos? Entonces, esto ya es un concepto más subjetivo. Esa es prevención secundaria. Entonces, cuando les pregunten, la mamografía, el Papa Nicolau, un test de, no sé, pues una biopsia de Helicobacter, lo que fuera, son prevenciones secundarias. Mi gran disquisición con los bancos es la famosa isoniazida, ¿no? Cuando tomas isoniazida profiláctica, ¿es prevención primaria o secundaria? Todo el mundo dice primaria. No he visto N bancos, todo. Es más, hasta en CONAREM dicen que está ahí, bueno, sí. Pero no se olviden que a veces hay error. Entonces, volvamos a infectología. ¿Yo para qué tomo una isoniazida? ¿Cuáles son los criterios de isoniazida? Cuando hay inmunosupresión, VIH, en un paciente en un lugar endémico de TB, o cuando tienes PPD positivo, ¿verdad? O un criterio radiológico clínico sugestivo de una primoinfección. ¿Ven? La palabra ahorita cae. Yo para tomar isoniazida tengo que estar primoinfectado, o sea, ya la bacteria tuvo que entrar a mi pulmón. Lo que yo hago con la isoniazida, ¿qué es? Prevenir la tuberculosis como enfermedad. Entonces, censo estricto, el tomar isoniazida ¿es prepatógeno o patógeno? Patógeno, porque ya estás con la bacteria en el pulmón, ya está el foco de Gauss. Lo que haces es evitar ¿qué? La caverna, la secuela. Entonces la isoniazida debe calzar en prevención secundaria. Por eso, ¿qué sería prevención primaria para TB? Mascarilla. Aulas o salones de hospitalización con aislamiento invertido. ¿Qué más sería prevención primaria en tuberculosis? Tratar al bacilífero, para que el sano no se contagie. Sin bacilífero no hay tuberculosis. Entonces, una prevención para un sano primaria será tratar al bacilífero. Ah, bueno. Entonces, eso sería un patógeno. Bueno,
Y la terciaria, creo que todos lo calzamos, es rehabilitarlos, ¿no es cierto? Cuando ya hay secuela, para tratar de recuperar la función. Ojo, nunca se recupera por completo, ¿ya? Es parcial la recuperación por definición, ¿ya? Muy bien, y para terminar, solo como dato, no olviden los conceptos de latencia y de transmisibilidad, ¿correcto? Cuando uno se expone al bicho, somos individuos susceptibles, nos exponemos, entonces generamos un periodo de latencia. Se llama periodo de latencia entre la entrada del germen y el inicio de la contagiosidad o transmisibilidad. Eso se llama latencia. No te confundas con el paso entre la infección y la clínica. ¿Cómo se llama el tiempo que pasa entre lo que entra la gente y la clínica? Incubación. Eso es incubación. Entonces, se usa periodo de latencia cuando es antes de transmitir e incubación cuando es antes de la clínica. ¿Está bien? Y cuando la enfermedad no es infecciosa, por ejemplo, un cáncer, una hipertensión, no hay incubación, solo hay latencia. ¿Ya? Entonces, entre la mutación de los genes y la formación del cáncer hasta el diagnóstico del cáncer fue la latencia de la enfermedad, porque no es infecciosa. Pero cuando es infecciosa es desde la infección hasta la transmisibilidad. ¿Y cuál es el término que hay? Incubación. El cáncer ha incubado un mes, pero no, nadie dice, ¿no es cierto? Entonces, la latencia es de tanto. Entonces, esa es la diferencia. Transmitimos, somos individuos infectivos o transmisibles, y cuando terminamos la transmisibilidad no quiere decir que estemos curados, simplemente somos individuos no infecciosos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, esa era la definición de la segunda parte de la clase, que es medicina preventiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado esta primera parte de la clase. Vamos a rápidamente, o sea, superficialmente, vamos a tratar, no se olviden, la clase de hoy estaba conformada hasta medicina preventiva, ¿verdad? Entonces, la siguiente clase es MAIS APS, ¿ya? Entonces, para hablar de MAIS APS, tenemos que hablar de un intermediario que viene a ser la promoción de la salud, ¿ya? Entonces, miren acá el modelo de Lebel y Clark. ¿Qué nos queda acá? Promoción, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar solo de la promoción. Es como un vínculo que tiene que tratarse, la promoción de la salud, ¿ya? Es una pregunta importante. Todo está escrito. Este es el resumen de el concepto de promoción, para que lo leas, ¿ya? Solamente lo que voy a hacer es resaltar los conceptos, ¿ya? Entonces, la promoción de la salud consiste en proporcionar medios. Esa es la palabra. Promocionar es darle medios. ¿A quién? A la población, pues al pueblo, a la comunidad, para que mejore su salud y controle la misma. ¿Han visto ese post de un grupo de abogados de San Marcos de aborto? ¿Les ha llegado, no? El misoprostol, que todo el mundo está que eléctrico está el Facebook, ¿no? Porque ¿qué agarraron estas chicas? Agarraron y dijeron, ¿saben qué? Hay libertad de expresión, hay una norma internacional, hay una norma que se llama aborto seguro, hay demasiadas muertes de aborto, así que me cruzo y hago mi post de cómo abortar. Y a la mala, y lo empezaron a postear. Obviamente hay individuos cruzados. Yo dejé mi post por ahí, pero lo borré porque dije, ahorita me van a tirar dedo. Entonces, eso de ahí, querramos o no, es una intervención de salud. ¿De qué tipo? Es una promoción. Porque lo que estás haciendo, estás educando, pero estás educando en aborto, ¿ve? Te estás yendo contra la ley peruana. La ley peruana es antiaborto porque es la vida prima. Eso también, para salirlo, una explicación rápida es, y lo digo bien claro, Cipriani, y eso es lo bacán porque por lo menos ahí fue claro. Digo, miren, ¿saben qué? El aborto, eso, lo que quieran. Pero la Constitución peruana tiene como principio fundamental la vida.
La Constitución americana tiene como principio fundamental la libertad. Ellos abortan, porque la libertad está por encima de la vida. Y por eso tienen armas y se matan entre ellos. Acá es la vida. Entonces, por Constitución no se puede abortar. Se acabó. O sea, yo estoy totalmente en contra de eso, lo digo siempre abiertamente, pero Cipriani dio una explicación jurídica, porque es un bien que está por encima. Porque como sociedad que hemos dicho, la vida vale más. En cambio, las otras sociedades dicen la libertad vale más. Yo, mujer, soy libre, yo aborto porque mi libertad está en riesgo. Entonces, esa definición es el problema esencial del aborto, ¿ya? Se cambia ese principio y se acabó. Chile lo legaliza, pero lo legaliza y se acabó. Entonces, lo que hicieron estas chicas fue eso, agarraron la norma y lo empezaron a publicar. Entonces, ese es un ejemplo extremo, pero eso es para que vean cómo está en manos de la sociedad ejercer control sobre su salud y nadie las va a meter presa, nadie, porque lo que están haciendo es difundir información. Es cierto, es delicada, pero en ningún lugar dice tomen, ¿eh? Ahí no dice, la norma dice que, es como que un periodista que dice algo, no dice toma, dice aborta mamita mañana, no, ahí no dice. Entonces ellas son abogados, o sea, no se van a colgar del cuello. Entonces lo que han hecho ha sido compartir información, delicada, pero han compartido. Y la gente que no sabía de salud, ¿tú crees que no ha visto? ¿Así nomás será? ¿Tan fácil? ¿No? Entonces, el problema está en que esto tiene que ser controlado, o mejor dicho, regulado por alguien que sabe. Por eso, cuando la información de salud está mal brindada, puede generar lo que ha pasado con esto. Va a generar, de repente, no sé, pues, ¿no? O sea, no sé cuánto calio, ¿no? Más incidencia de aborto automedicado, más riesgo, no sé. Eso ya es un tema que habría que ver. Pero es una potestad de la gente, es. Por eso lo que quiero que recuerden es que todos podemos educar en salud. Todos. Y les pongo este ejemplo para tocar nervio, para que vean cómo es el grado extremo. Entonces, siempre les digo, ¿cuál sería la máxima promoción de salud para un paciente? Lo que hace el UpToDate. ¿Han visto? Patient Information. Esa es la máxima promoción. El paciente tiene acceso a información de calidad científica. Por eso al final del artículo tiene la información para paciente, para que un no médico lo lea y pueda estar empoderado. Porque chicos, la salud, nunca olviden, es un derecho y es un bien público. Recuerda eso, no es privado, me lo guardo para mí, yo nomás sé la guía, ¿no? Yo no te voy a enseñar. No puedes hacer eso. Estás violando un derecho ¿a qué? A la salud. Entonces tú te puedes guardar tu algoritmo de Google, te lo puedes guardar tu fórmula Coca-Cola bajo llave, pero no puedes guardarte el conocimiento en salud. Por eso tiene que promoverse la difusión. Entonces, si tú sabes que algo sirve, tienes que decirlo. Y es un derecho del otro que no sabe escucharlo. ¿Ya? Entonces, estas chicas han hecho un derecho de salud. Mal, bien, lo que quieran, no vamos a juzgar porque es un tema crítico, pero han hecho promoción de salud. Ya han mostrado información de salud. Igual hace Doctor TV de otras enfermedades. Igual hace, no sé, los médicos que salen en radios, etc. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es promoción. Entonces, recuerden que la promoción es un proceso social y político, no es del médico. Estas chicas, ¿qué eran? Abogados. Han hecho promoción de salud. Promoción de salud es un proceso social que promueve comportamientos y entornos saludables. ¿Abortar es saludable? No, pero sí. No, sí, pero doctora. Entonces, ese es otro tema. Pero el comportamiento y entorno saludable es cómo se interpreta el actuar de salud. Entonces, un aborto seguro, la OMS sabe que es saludable, seguro. Pero eso requiere que tiene que estar en manos médicas, ¿no? Entonces, en ese caso, sería un comportamiento saludable siempre y cuando tenga las garantías de ello. O sea, en un centro de establecimiento con un médico. Ahí está la principal crítica, ¿no? Nadie se le va a ocurrir con ese post abortar, pues, ¿no es cierto? O sea, eso estaría ilógico. Para que sea realmente un entorno saludable, un comportamiento saludable, tiene que ser regulado o a través de un sistema de salud coherente. Pero ese es el objetivo, promover comportamientos saludables. Seguimos. Actúa sobre los determinantes de salud. La promoción de salud tiene que actuar sobre los determinantes. O sea, estas chicas en ese post, y voy a seguir dándole vueltas, porque es el ejemplo, ha caído a pelo para la clase. Están criticando duramente ¿qué parte de los determinantes? A ver, si la mujer muere, cada no sé cuántas horas se muere por un aborto mal hecho. ¿Qué está fallando acá? Sus circunstancias de vida, ¿no es cierto?
tuvo la mala suerte de encontrarse con una violación o con un hijo no deseado, intentó abortar, tuvo la mala suerte que el sistema de salud no le va a ofrecer una oferta de repente de aborto seguro, lo hizo caleta, lo hizo como un pirata, lo hizo mal. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Le va a causar enfermedad, se puede morir. ¿Culpa de quién es? De su posición socioeconómica, pues, lógico. No tenía la plata para ir a una clínica, o no tenía el contacto para ir con un médico seguro, ¿sí o no? O no tenía la plata para estar en Europa, en Estados Unidos. No puedes abortar acá, te vas a Europa y abortas, ¿cuál es el problema? Regresas, y ya está. O sea, no has hecho nada ilegal, porque allá es legal. La intervención voluntaria de la gestación, el IVE, o del embarazo es legal. Van, abortan, regresan. Entonces, eso es su posición, no tenía para hacer eso. ¿Y eso es culpa de quién al final? Del contexto. Estas chicas con ese post que están reclamando el marco jurídico de la ley del aborto. ¿Se dan cuenta? Han reclamado ¿a qué nivel? A un nivel de determinante social. ¿Está bien? Obviamente se van a encontrar con la gente que está en contra de eso, porque todos que somos una cultura con valores. Y si por ti el valor que prima es la vida, estás totalmente indignado y en contra, pues, si te vas con todo. Pero si tu valor es la libertad por encima de todo, estás a favor y apoyas. Y se genera un debate social. ¿Ya? Ese es para que vean la importancia de los determinantes. Y finalmente, promueve la intervención sectorial y la participación de la comunidad. Por favor, corrijan, promueve la intervención intersectorial. ¿Ya? Intersectorial. ¿Estas chicas son médicos? No, son abogados. Son abogadas. Entonces, ellas lo que van a hacer, digo a ellas, porque dice feministas, no sé si el post es de un hombre, no, pero la intervención han hecho desde un punto de vista jurídico, han lanzado la piedra desde el otro lado, desde la parte legal, no desde la parte de salud. Esa es la idea de promoción. Entonces, con este post tienes los 4 componentes de la promoción, para olvidarnos de que solamente es decir al paciente, oye, tómate tu pastillita o no fumes. No, va más allá de eso. ¿Ya? Estos son los 4 componentes. Muy bien, entonces es una actividad educativa, esto por favor marca, educativa, para ampliar los conocimientos de la población y desarrollar valores. O sea, chicos, al poner ese post, lo único que han buscado que es educar y difundir. Y esa es su principal defensa. Ellas dicen en su defensa, en el post leanlo, estamos informando y educando a la población lo que está escrito en la guía de la OMS. Nadie está pidiendo que se aborte, ¿ya? Porque saben defenderse, pues son abogados, pues no son monces, ¿no? Ahí había un post que decía, inmediatamente notificar a la fiscalía, decía un pata, urgente notificar prevención del delito. ¿Ya? No, eso es información. ¿Ya? Finalmente, aborda la transmisión de información. Esto es importante, por eso está en cajita. Transmites información. Es lo que hicieron en ese post. Pero la motivación es otra cosa. La motivación se consigue en la interacción con la persona. Yo te puedo decir, no fumes, pero de ahí a que dejes el cigarro es otra cosa. Yo te puedo decir, el aborto seguro es así, pero de ahí a que el paciente se motiva a buscar atención es diferente. Entonces, la motivación es el segundo nivel. Uno es informar, otro es motivar. Luego vienen las habilidades personales, o sea, qué cada uno piensa de su concepto de salud, cómo se valora a sí mismo para tener salud. Y finalmente, todo es destinado a mejorar la salud. Entonces, aborda información, aborda motivación y aborda habilidades personales. Son 3 abordajes que tiene la educación, ¿ya? Por lo tanto, de este abordaje salen los objetivos que sí podría ser pregunta de examen porque está en el documento técnico, por eso lo voy a poner con otro color. El principal objetivo de la promoción es aprendizaje, es educativo, ¿ya? El segundo es conseguir que la salud se inserte en los valores de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el argumento de estas chicas? Que el aborto inseguro es insalubre y que tú valores el que no se legalice el aborto, que está generando un problema de salud para las mujeres que no pueden abortar seguro. Entonces, esa promoción, ¿qué tiene básicamente? La idea de inculcar ¿qué valor? El valor del respeto a la seguridad de salud de las mujeres. Ese es el valor que quieren poner, ¿correcto? Y esa es la defensa que usó Chile para aprobarlo, que se usó en todo el mundo. La defensa de la salud de las mujeres que están gestando y tienen que interrumpir el embarazo por N motivos. Ese es el valor que se quiere insertar con ese post. Estamos dándole vueltas, ¿ah?
Tercero, ofrecer conocimientos y capacidad práctica. Obviamente, la idea del POS es solo ofrecer conocimientos, pues, ¿no? Porque capacidad práctica para un aborto imposible, porque eso es un tema médico complejo. Pero si estamos hablando de usar un condón, eso sí se puede, ¿no es cierto? Conocimientos y capacidad práctica. Entonces, la educación, la promoción, tiene dos componentes: enseñar y capacidad práctica, o sea, hacer que hagan. Algunas cosas se pueden, otras no. Con el tiempo, chicos, con el tiempo, imagínense de acá 100, 200 años, quizás el paciente pueda autotratarse. Imagínate que la medicina llegue a un nivel tal en el que pongas un algoritmo, salen tus diagnósticos y tomas tu pastilla que te toca. ¿Sí o no? Entonces, es infinito el horizonte. Solamente les digo que está orientado hacia la población. Nosotros que somos intermediarios. Conocemos, alguien nos enseñó, enseñamos a la población. No somos dueños de la verdad. No te puedes cerrar con el conocimiento, porque estarías infringiendo un derecho. ¿Ya? Por eso también tienen que enseñar. Cuidado que no enseñen a sus fellows, a sus compañeros, a sus internos, lo que fuera. Tienen que enseñar. Es una obligación ética y es una obligación en salud. ¿Ya? Finalmente, favorece el desarrollo del sistema de salud. El sistema de salud se hace fuerte con la promoción. Porque era ¿qué función de la salud pública? ¿Recuerdan? La función de la salud pública, la tercera. Diagnostico, protejo, promoción, educo. ¿Ya? Tercera. Muy bien, entonces, según esto, ¿cuáles son los modelos de las EPS? Educación para la salud, ¿ya? Esos términos, por favor, ¿ah? ¿Se acuerdan la pregunta de examen? EPS, OMS, INS, APS. Les voy a tomar siempre para que estén al día con los términos. EPS significa entidad prestadora de servicios de salud, puede ser, o educación para la salud, ¿ya? Entonces, las EPS, educación para la salud, tiene 4 modelos. El modelo informativo, creo que está claro, ¿verdad? El modelo informativo se refiere a ¿qué? A simplemente aprovechar tu consulta para rápidamente darle una información o intervención breve informativa. Señora, por favor, no se olvide que tiene que dejar de fumar por esto, por esto, por esto. Informas. Luego viene el modelo persuasivo motivacional. ¿Se acuerdan cuál es la siguiente función? Motivación. Señora, si usted no fuma, le va a dar cáncer. Si usted no fuma, va a empeorar. O sea, lo haces al paciente ¿qué? Responsable. Es su responsabilidad, no la nuestra. Yo veo a veces hay colegas que se expresan, ay, mi paciente sigue fumando. Ese no es tu problema, le digo. ¿Le has enseñado? Sí. No hace caso, ¿qué vas a hacer? Nadie te pone una pistola para la salud. Imagínense que llegáramos a eso. Nos obligarían a todos a hacernos chequeos cada año, cada mes. Imagínate que tú no puedas controlar tu salud. Imagínate que tú no puedas decidir cuándo tomar una chela, un trago, cuándo violar tu salud y todo tengas que cumplir las normas que te dicen. Imagínate ese mundo, es inviable pues, porque es un derecho que nosotros tengamos la vida que queremos. Por eso es un problema, decían, ¿qué hacemos a la obesidad? ¿La cubrimos o no la cubrimos? Los británicos me planteaban eso. Y la han quitado, han dicho, el obeso no lo cubro. Se rayaron. El que es obeso y le hemos dicho y todo, y sigue comiendo, no lo vamos a cubrir porque está deliberadamente yendo contra su salud. Es como uno que esté con drogas y se estrella en su carro. No le pagamos el seguro y se acabó. Entonces, esos debates son hasta qué punto uno puede intervenir en las conductas del otro. Ese es un dilema. El seguro te dice, te chocas borracho, no te cubre. Aparte que te vas preso y todo, no te cubre. Pero si te chocas sano, te cubre. Entonces, ahí te están diciendo, tú no puedes tomar si quieres que yo te sirva. Porque hemos asumido que el tomar es una irresponsabilidad. Entonces, esa es la segunda parte. Motivar a la paciente para que sea responsable de sus actos. Muy bien, seguimos. Modelo social. La salud que promueve vendrá de un cambio social de estructuras económicas justas. O sea, cuando uno hace promoción de salud, tiene que buscar siempre el cambio social. Por eso los médicos, dentro de todas las profesiones, junto con los maestros, somos los más contestatarios al sistema. ¿No? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro modelo el cambiar el modelo social para bien. ¿Ya? Y finalmente es un modelo capacitador, no paternalista. Eso también hay que recordar. Al paciente empodérenlo, no lo apañen. Empodéralo, hazle entender. Siempre les cuento el caso, ¿no? Un paciente, doctor, ¿voy a tomar mi quimio o no mi quimio? Decide tú, compadre, es tu cuerpo. ¿Ves, doctor, qué me dices? No, ven acá, te vamos a sentar.
Este es el score. A ver, factor de riesgo A, lo que les conté en cáncer de mama. No hay un algoritmo de la NICE. Pones tus factores, ahí está. Ese es tu chance de cáncer. ¿Con quimio o sin quimio? Tú dirás. Porque la literatura dice que es una decisión del médico. Y en este caso, si promueves al paciente, los dos. De 13% de recurrencia a 9%. Me estoy ahorrando 4%. No quiero, doctor. ¿Ves? Has hecho que, sin ser paternalista, el paciente ha participado en su decisión de salud. ¿Me explico? ¿Y eso cómo es? Sabiendo, educando. Por eso el UpToDate tiene su suscripción para pacientes. Para que el paciente decida con evidencia. Con evidencia. ¿Ya? Muy bien. Y acabó la clase. ¿Cuáles son las técnicas de educación, de promoción? No se olviden que es una acción colectiva, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Rapidito, porque esto sí es pregunta de examen. De todo lo que podría venir tan interesante acá, preguntan esto, lo más monce. ¿Ya? Miren, ¿cómo se llaman las técnicas de educación individuales? Son aquellas en las que tú vas directo a la persona, no trabajas en grupos. Entonces, tienes la entrevista. Se llama entrevista cuando hay solo dos personas, el entrevistador y el entrevistado, donde el tema de conversación se ajusta ¿a qué? A preguntas o a temas. Es una entrevista. Yo te pregunto una batería de cosas o hablamos de un solo tema, pero yo a ti. Tú me respondes. Eso es una entrevista. No confundir con un debate. El debate es cuando los dos damos ideas uno contra otro. ¿Por qué en salud no entra debate? Porque el paciente no te va a discutir, pues, doctor, no, a mí no me parece que captopril no debería dar, yo creo que es absurdo, ¿no? Entonces, en las técnicas educativas, de todas las que hay en la educación, para salud sirve la entrevista. Yo médico entrevistador al entrevistado paciente. No sirve el debate, que es ida y vuelta, ¿ya? Luego tienes charlas educativas. La charla educativa es cuando tú simplemente das información al paciente. Es una charla educativa. Tú lo educas, punto. No va a entrar foros, ¿ya? Eso vamos a ver en técnicas de grupo. Charla educativa es yo educo a la persona. Y la que fue pregunta de examen 2 veces, la voy a poner con rojito, porque para que venga 2 veces tiene que ser una pregunta un banquito importante, ¿no? La famosa técnica de demostración y redemostración. Cuando tú quieres enseñar un procedimiento, cómo usar una jeringa de insulina, cómo usar un condón, cómo aplicarse un dispositivo inhalador, tienes que hacer la técnica de demostración y redemostración. Tú haces, el paciente te copia. A ver, señor, repita, así se hace, ¿no? Por eso cuando ustedes por primera vez a un paciente le recetan inhaladores de presión medida, tienes que en tu cara enseñarle, a ver, y si no tú, no le soplas un hito para que aprenda el paciente, ¿no es cierto? Una vez. Hay que demostrar y redemostrar. Ese es el principal error en asma, por ejemplo, ¿no? No van bien los pacientes con asma niños porque nadie les ha enseñado ni a la mamá ni al niño cómo hacer. Y el doctor decía, de 20 minutos de consulta de asma, 5 diagnosticas, en 1 minuto escribes tu receta y tienes el resto para enseñar a poner el inhalador, cómo se aplica. ¿Ya? Esa es la técnica. Ahora vamos a grupo. Técnicas de grupo. El panel. ¿Ya? El panel. Es una técnica de grupo en la que se junta un panel de expertos y hablan con un auditorio que tienen el mismo nivel de conocimiento. Ese es un panel. Esto ya está orientado más que nada o a grupos específicos de salud, como médicos, etcétera, o a pacientes muy empoderados. Entonces, paneles, lo que hacen los periodistas, ¿no? Todos sabemos algo de fútbol, ¿no? Pero te ponen adelante 4 o 5 que supuestamente saben más y hacen su panel, ¿no? Hablan y hablan y hablan y todos escuchamos los panelistas porque sabemos de lo que están hablando. Ese es un panel, ¿ya? No te confundas con un simposio. Un simposio es cuando ellos saben y el auditorio no. Está aprendiendo de ellos. Entonces, en el simposio, cada uno de los expositores desarrolla una parte del tema para todo un auditorio. Ese es un simposio. Que tampoco debes confundirte con una conferencia. Es cuando una persona habla para todo el público, pero la persona tiene mucho más conocimiento que el grupo. Entonces, cada vez que ustedes vayan a esos, ¿no?, mesa redonda, taller, foro,
Pregúntense si es que es eso. Bueno, lo más probable es que no se usan mal los términos, ¿ya? Panel, expertos contra un público experto. Ese es panel. Simposio, varios temas tocados por partes para un público que está aprendiendo. Conferencia, un solo ponente que sabe mucho más que el grupo, o sea, es a detalle su ponencia y el grupo aprende. Esa es conferencia, ¿ya? Mesa redonda, ¿qué es? Su nombre lo dice. Se juntan en una mesa de diálogo y discuten entre todos, sin jerarquía. Mesa redonda. Todos hablan en una conversación formal o informal, pero hablan con o sin moderador. Mesa redonda. Y al final deben llegar a una conclusión. Entonces, ¿dónde harás tus mesas redondas? Con tus cogestores de salud, ¿no? Se juntarán para decir. Seminario, esa palabrita, ¿no? Todos en la universidad hemos dicho seminarios, pero realmente, ¿qué es un seminario? Un seminario es cuando vas a desarrollar un tema a detalle. En un grupo de menos de 12 personas, es la teoría, donde cada uno expone una parte del seminario, expone para el grupo y se arme el conocimiento en bloque, guiado por un experto. Eso es un seminario. Si no hacíamos eso en la universidad, no era seminario, era cualquier cosa menos seminario, ¿ya? El seminario es el docente asigna un tema a un grupo pequeño y el grupo pequeño lo desglosa a detalle y cada uno expone. Y de esa forma se consigue el conocimiento de todos. Dinámica de grupo es cuando se participa, eso es parecido a un taller. La dinámica de grupo y el taller lo que buscan es que el grupo, o sea, el público, haga una manualidad o dé un entregable concreto. Vamos a hacer un taller, todos van a terminar entregando sus hojas de trabajo. Entonces el taller es cuando el grupo toma parte de la educación activamente. Ese es taller. Y algo que siempre nos han hecho es el Philips 66, pero nunca lo llamaron así, ¿no? Cuando tu profe venía y decía, fórmense en grupos de 6, les voy a dar una pregunta y tienen 10 minutos para darme con su secretario una respuesta. Y salen a exponer el secretario del grupo. Y ese es el Philips 66. Deben ser grupos de 6 personas y deben responder la pregunta en 6 minutos. Eso es Philips 66. Entonces, armas tu grupo, das un tema, todos discuten y en 6 minutos salen a exponer los secretarios. Y se llega a un consenso de grupo. Es el Philips 66. Y las dramatizaciones es cuando hay teatro, ¿no? Teatro. Para ciertos tipos, por ejemplo, me acuerdo siempre en la universidad dramatizábamos para levantamiento de cadáver, ¿ya? Y en medicina legal, uno sea de muerto, uno de fiscal, uno de policía, y más o menos te acordabas por tu pata que actuó, cómo tienen que ser las normas, ¿no? Los procesos. ¿No, chicos? Entonces, esto de acá es lo más preguntado de esta lámina, son las técnicas educativas. ¿Para qué? Para la promoción. Y la promoción de salud es esto de acá, el primer componente. Ya, chicos, ahora sí, terminamos, tranquilo. Y nos toca la siguiente clase el jueves, ¿verdad? Ya, el jueves, por favor, está colgado el maíz, léanlo, si tienen tiempo, te demora 2 horas leerte todo el maíz.